Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una entrevista de Conversa Comunicación Integral y en esta oportunidad nos complace mucho estar con Carlos Cruz Bellodas. Él es un profesor, docente de carrera, periodista también, gestor público, pero sobre todo un apasionado de la radio. Carlos ha estado 15 años en Radio Marañón de Cajamarca, generando programas, realizando campañas comunicacionales comunitarias. Y dada su amplia experiencia, queremos conversar con él por esa razón. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Carmen? Muchas gracias y bueno, un saludo para todas las personas que nos están siguiendo. De verdad que este espacio que ha generado es muy importante porque permite intercambiar experiencias. Reciban el saludo desde la región de Cajamarca, en la provincia de Jaén, la provincia del café, cacao y del arroz, por supuesto. Claro Gracias que sí. nuevamente. Claro que sí, Carlos. Olvidaba mencionar, Carlos es además ganador del premio IPIS 2020 por una investigación realizada denominada la pandemia y la corrupción. Felicitaciones por eso, Carlos, y por eso queremos conversar contigo. En el oficio de la comunicación hay una frase que es muy recurrente, que la radio está cerca de la gente, pero dada la incursión de nuevos medios digitales, de redes sociales, ¿cómo está la situación de la radio? ¿Cómo ves tú desde Cajamarca y desde tu experiencia en radio comunitaria? ¿Qué está pasando con la radio? Bueno, en el Perú y en otras regiones del mundo, la radio sigue siendo un medio de información y comunicación muy importante, ¿no? Sigue siendo el medio de comunicación que está más cerca a las familias campesinas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe toda una cultura y una tradición de oralidad en diversas poblaciones y que justamente son las radios que están manteniendo estos procesos de desarrollo de comunicación, ¿no? Además, la radio sigue acompañando las rutinas de las personas, de las familias de todas las edades y en los contextos, sobre todo con mayor relevancia, en los contextos más alejados de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas no tienen acceso a todos los medios, menos a los medios digitales. Entonces, aquí es donde las radios comunitarias, radios comerciales, radios educativas, están haciendo una importante labor, ¿no? Trabajando en el desarrollo de estas comunidades. Todavía es complejo decir o resulta un poco muy apresurado decir que las radios han perdido espacio. Sí, hay necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos de las radios, pero nosotros creemos, y desde mi experiencia personal, yo estoy convencido que la radio sigue acompañando al campesino, a la campesina, a la familia del sector rural. Entonces, Definitivamente esa situación no ha cambiado, ¿no, Carlos? No ha cambiado esa situación. No. Todavía hay una importante interacción entre la gente y las radios comunitarias, educativas o comerciales. Así ¿No? es. Y dada tu experiencia, Carlos, queremos que nos cuentes un par de experiencias, las más destacadas de repente, las que tuvieron más impacto, en este trabajo haciendo uso de la radio como instrumento de comunicación para llegar a estas comunidades. Definitivamente, el tema yo recuerdo un proyecto que hemos trabajado desde el inicio, es el tema de género, el proyecto de género, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y la radio acompañó a organizar a las mujeres en asociaciones, en grupos. Estas mujeres construyeron agendas, sus propias agendas, y las presentaron a los gobiernos locales y regionales. Y entonces los gobiernos locales y regionales aprobaron, reconocieron mediante ordenanzas, resoluciones y aplicaron, ejecutaron esas agendas. Entonces ya la mujer del sector campesino, la radio acompañó a que las mujeres sean insertadas en el proceso político, social y económico, que estaban un poco alejadas. La mujer en el campo era la que veía a los niños, se iba a dejar el almuerzo ahí al esposo, y muy poca vida o participación política. Entonces ahí la radio ha acompañado todo este proceso de mujeres, y ahora ves mujeres emprendedoras, mujeres que se dedican al tema del café, mujeres que a nivel internacional han ganado premios por sus emprendimientos. Entonces todo ese proceso ha servido
o es una experiencia de respaldo y soporte que ha logrado las radios comunitarias o educativas en lograr estos resultados, ¿no? O estos cambios de actitudes. Antes de terminar, nos gustaría tener 3 tips para que las empresas empiecen a usar la radio en las zonas rurales, en las zonas comunitarias, en las zonas que no son las grandes ciudades, pero que empiecen a usar la radio como ese nexo con sus públicos. Tres consejos muy concretos y muy breves para que nadie se quede sin esa información. Primero, que las empresas tienen que contar que la radio es el medio más cercano y el más amplio, el de mayor cobertura, ¿no? La cercanía y la cobertura la tienen asegurada ahí. Segundo, es el lenguaje con el cual se comunica. Mientras el lenguaje sea más sencillo y más cercano, perfecto, estás asegurando tu llegada, tu impacto. Y tercero, también ver que la radio sigue todavía siendo el medio de comunicación con menos inversión, o sea, no es muy costoso a comparación de otros medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí tienen las 3 opciones, ¿no? Para es un buen punto. Su campaña. Es un buen punto, Carlos, es un buen punto. Y lo último, ya, para despedirnos, el podcast está calando mucho como instrumento que va dirigido hacia el oído de la gente. ¿Lo ves como competencia de la radio o cómo lo ves en general? Es la radio. El podcast es el reportaje radial, es el informe radial, es la nota con audio que hacíamos en esos tiempos, Carmen, al inicio. Yo he hecho podcast sin saber que se llamaba, o más adelante se iba a llamar podcast, ¿no? O sea, la radio es mágica porque te genera o te promueve la imaginación. Por ejemplo, si tú quieres decir que hay un río, en la televisión le muestras el río, en la radio utilizas el efecto del agua del río. Entonces hay que generar, por ejemplo, yo tenía un director que siempre nos decía, ustedes en la radio no hablan para nadie, ustedes hablan en la radio para el oyente que está ahí al frente de ustedes, y le van generando esas emociones. A través de la radio se generan emociones, sensaciones. Entonces el podcast no, el podcast ahora está haciendo, es un recurso radial. Has visto que combina la voz, los efectos, y hablamos. Nosotros hemos hecho, lo que tú mencionabas, hemos presentado un reportaje radial al IPIS sobre pandemia, corrupción en pandemia, y bueno, todavía, y es muy importante, consideran ellos premiar al reportaje radial, ¿no? Al reportaje con recursos, ¿no? Entonces, te genera más trabajo, sí, ¿ah? Porque haces un reportaje televisivo, ahí le pones te llenas de imágenes y chévere, ahí lo lograste, es más fácil. Igual en prensa, la foto, le ponen la foto y listo, ¿no? Ahí como que, pero hacer un reportaje radial te implica un poco más de creatividad, un poco mayor de creatividad y utilizar más recursos que te generen esa emoción en el público, ¿no? Carlos, qué buena conversación, qué buena conversa que hemos tenido contigo. Estamos muy, muy satisfechos por ello. Te felicitamos por la experiencia, por ese premio, y esperamos en otra oportunidad volver a conversar contigo también sobre otros aspectos de este mundo de la radio. Y a todos ustedes, amigos, un agradecimiento por estar ahí y por estar compartiendo esta información que con toda generosidad Carlos también la comparte con nosotros. Hasta luego.